tema 102. Y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo toque a todos los que estamos en este momento conectados. Que no haya ni siquiera un obstáculo, Padre. Que el enemigo huya, que el pájaro no se robe la semilla, como dice la parábola del sembrador. Que la semilla no caiga en piedras. Que la semilla no caiga entre espinas. Así dice la parábola. Que la semilla no caiga en el camino, sino que en vez de estos tres lugares que yo dije yo que no caiga, que caiga en tierra, ¿qué? Fructífera, buena tierra. Aparta todo obstáculo, Padre, todo, Señor, las emociones y la mente, Señor, las calibramos a ti. En el nombre de Jesús, gracias mi Dios. Amén y amén. Ok, el tema de hoy se titula Imitemos a Jesucristo. Ok, ¿por qué? Tú te vas a dar cuenta en el desarrollo del tema. ¿Por qué le pusimos imitemos a Jesucristo? Entiendo que es un tema bien amplio, pero vamos a abarcar ciertos detalles. De hecho, eso no está en la pantalla, pero quiero leerte algunos versículos que hablan sobre imitar a Jesucristo. Por ejemplo, 1 de Pedro 2:21, 1 de Pedro 2:21 dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Seguir sus pisadas significa imitar a Jesucristo. Filipenses, acabamos de escuchar a Pedro, ahora vamos a escuchar a Pablo escribiéndole a la iglesia de Filipos. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Estos versículos los vamos a usar hoy, así que lo dejo y me salto al otro. 2 Corintios 3:18. Pero nosotros todos, dice, ok, pero nosotros, no solamente una parte, sino que todos, pero nosotros todos, dice Pablo, le está escribiendo a la iglesia de Corinto, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor Jesús, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como el Señor Jesús, el Espíritu. Fíjese, claramente, ¿verdad? Y vamos a saltar primero de Peter, saltamos a Paul, de Paul vamos a saltar a John, o sea, Juan. Y dice así, 13 de Juan, entonces cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Todos se voltearon a ver. Le acabó de lavar los pies, hombre. Vosotros me llamáis maestros y Señor. Tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Estamos leyendo citas bíblicas que habla de que nosotros tenemos que imitar a Jesucristo. Luego Juan continúa, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Está hablando aquí Jesucristo, Juan lo escribió. Así también os améis ustedes los unos a los otros. O sea, imíteme, así como yo he amado, ustedes tienen que amarse, está diciendo, etcétera, etcétera. Tengo una gran cantidad de versículos acá, pero yendo al punto, ¿por qué hablamos de imitar a Jesucristo? Lo vas a ver en el desarrollo del tema, de los últimos temas de la epístola de Romanos. Brevemente te digo, hemos estado estudiando la epístola de Romanos, que representan las doctrinas más importantes para nosotros los cristianos. Es donde está fundamentada todas las doctrinas principales. Todas las que no están aquí dependen de todas estas. Y es para mí un placer haber desarrollado en más de casi 2 años este libro de Romanos. Así que quiero que tú disfrutes. Un resumen rápido, porque en el capítulo 1 de Romanos al 3, versículo 20 hasta el 20, vimos todo lo que es la condenación del ser humano. Todo ser humano que no venga a Cristo será condenado. Será condenado. El único que puede salvarnos de la condenación se llama Jesucristo.
No existe otro nombre. El único nombre que puede salvar de la condenación de la muerte eterna se llama Jesucristo. Dios Padre lo envió para comprarnos a los que decidamos decirle sí a Jesucristo. Y le vamos a decir sí a través de nuestra actitud de dejar todo lo que nos esté queriendo atraer y irnos hacia Él. Eso es desde el capítulo 1 al 3:20 vimos eso, la condenación. Luego vimos la parte 2 que fue la justificación. Eso fue cuando Jesucristo nos hizo hijo de Dios Padre, cuando nosotros oramos, cuando le dijimos y decidimos nacer de nuevo porque Él nos hizo nacer. Eso se llama justificación. O sea, nosotros por justicia merecíamos la muerte, pero Él tomó nuestro lugar y nosotros le dijimos sí. Eso quiere decir una justificación sucedió ahí, porque Él nos hizo justos gracias a que Él tomó el lugar. Lo único que nos va a tocar hacer a nosotros es acercarnos y seguirlo. Seguirlo significa estar permaneciendo en Él, en los hábitos espirituales. Número 3. Bueno, esa justificación la vimos desde el capítulo 3:21 hasta el 5:21, fíjense. Mire qué rápido, yo les dije que iba a ser rápido. Y la santificación es la 3. La santificación es que cuando Jesucristo te justificó, te apartó para limpiarte, para limpiarnos, para darnos mantenimiento, para repararnos como vasijas de barro, para estar atento a escuchar nuestro clamor de confesar nuestros errores a Él cada vez que vamos en este mundo, en este desierto de la vida. Santificación se le llama a eso. Estar apartados para que Él nos esté transformando. ¿Cómo estamos apartados? Viniendo a cita con Dios, ahí estamos apartados. El enemigo huye cuando tú estás acercando a Jesucristo, acercándote a su presencia, y hoy lo estás haciendo. Esa es santificación. Es como vivir la vida cristiana, pues. Eso lo vimos en el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Ve que rápido saltamos al 8. Número 4. La soberanía de Dios. Cómo Dios no nos dejó fuera a nosotros. A pesar que nosotros no éramos su pueblo, nos hizo su pueblo. A pesar que nosotros no somos judíos, Él nos hizo su pueblo. Nos injertó en el olivo. El olivo es Israel. Nosotros éramos una maleza que estábamos por ahí como no judíos, y Él vino y nos injertó, nos hizo importantes como los judíos, lógicamente, que vinieron a Él, ¿verdad? Luego, porque no todos los judíos son salvos, solamente los que vengan a Jesucristo van a ser salvos. Así es, así lo dice la Biblia. Entonces esta parte la estudiamos en el capítulo 9, 10 y 11. Se llama la soberanía de Dios. O sea, Él conoce todo y Él va haciendo de acuerdo a la decisión que va tomando el ser humano, va tomando Él su agenda y va cumpliendo su agenda en todo el planeta, en todos los tiempos, en los espacios. Ok, y por último estuvimos viendo lo que es el servicio a Dios, cómo nosotros vamos a vivir todo eso que acabamos de mencionar. ¿Cómo nos libramos de la condenación? A través de la justificación. O sea, Jesucristo murió en la cruz, tomó nuestro lugar y nosotros decidimos seguirlo a Él, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz, muriendo pues a todo lo que nos quiere desenfocar el mundo, a los placeres, a todos esos, al materialismo, vivir una vida balanceada, dirigida por Jesucristo. Eso. Y en la santificación que estamos en este momento viviendo, después de ello vendrá la glorificación, que es cuando Él nos va a recoger de acá de la tierra, nos va a levantar, cuando Él baje en las nubes, lo dijo en la Biblia, y nosotros vamos a recibir un nuevo cuerpo, y ahí no nos vamos a preocupar ya más. Ya no vamos a tener que someter a la naturaleza de la carne, porque nosotros vamos a poder estar ya directamente con Jesucristo, con Dios Padre, con el Espíritu Santo para siempre. Esta parte del servicio a Dios lo vimos en el 12, 13 y 14. ¿Se acuerdan ustedes? Yo voy a hacerle un poquito breve también otra pre-intro para esta parte. Y por último, lo que nos queda, porque estamos ya en los últimos temas, los saludos finales que están en el capítulo 15 y el 16, que es en el cual estamos en este momento. Ok, entrando a la última parte que mencionamos, que es la interrelación que tenemos nosotros horizontal. Porque de la relación vertical viene el
poder perfectamente relacionarnos entre los seres humanos. Entonces, esta parte de Romanos 12, 13 y 14 y 15 que estamos viendo es la última parte de Romanos. Trata de los frutos de la justicia, los frutos que vamos a dar gracias a que Dios nos justificó. El hecho que Dios nos haya salvado, nos haya perdonado todos esos grandes pecados y habernos apartado. Ahora vienen los frutos que vamos a dar. Yo tengo que dar fruto por estar con Jesucristo, por estar orando, estar hablando con Él, el tener hábitos espirituales. Tiene que brotar un fruto en nosotros. Comienza poquito a poquito. Yo he estado predicando los domingos. Comencé el domingo. Mañana, quiero decir, pasado mañana voy a predicar sobre el primer hábito que todo el mundo va a comenzar a practicar en la viña. Hice una intro el domingo antepasado, creo que fue así, sobre los hábitos espirituales. Y yo les voy a lanzar el primer hábito que Jesucristo aplicó y nosotros vamos a aplicar para que estemos listos para recibir esos grandes premios en el reino de los cielos. Yo prometí un día que como Iglesia Viña Evanston, iba a darles a ustedes las herramientas, y eso voy a comenzar a hacer también, aparte de lo que hago hoy viernes, el miércoles en la oración y el domingo. Estamos bien atareados y bien ocupados en los negocios de Dios Padre. Sí, en eso estamos. Cada segundo, de noche, de día, de tarde, estamos ahí atentos a que Dios nos dicte qué es lo que va a hacer. Estamos planificando, como pastor yo estoy preparando estas prédicas, este estudio, planificando el regreso. Estoy haciendo tantas cosas y para mí es un placer hacerlo. Espero que tú te unas a esta gran bendición para que muy pronto tú también puedas ser un líder que esté desarrollando estas prácticas, las cuales el Señor me da el privilegio de hacer. Ok, como decía en esta parte, se trata de los frutos de la justicia. Romanos 12, ¿se acuerdan ustedes? Se trató sobre las bases de la ética cristiana. Hablamos sobre consagrarnos a Él. ¿Cómo nos consagramos a Él? Apartándonos para Él. Oyendo música cristiana te estás consagrando. Cantando esa música cristiana que yo le estoy poniendo a todos ahí en IBE Conectados y en IBE WhatsApp. Tú estás cantando. Ese hábito es consagración. Tú te estás consagrando cuando estás apartado. Solamente aceptaste a Jesucristo y luego el Señor te apartó. Entonces, consagración se trata de... Y en el número 2 es una entera santificación. Cómo Dios nos santificó a nosotros. Estamos hablando del capítulo 12. Y luego vimos lo que es en el capítulo 13 el amor cristiano. Cómo nosotros vamos a relacionarnos como cristianos en la iglesia. La humildad, cómo nosotros nos vamos a amar a pesar que veamos cosas raras en nuestros hermanos. La sinceridad, cómo nosotros nos vamos a amar, vimos el capítulo 13. Luego en el 14 vimos el amor fuera de la iglesia, cómo vamos a interactuar con las autoridades civiles y militares. Cómo vamos nosotros a actuar con los que todavía no conocen de Cristo. ¿Cómo vamos a actuar nosotros los cristianos con los que siguen a otras religiones? Que siguen a religiones. ¿Cómo vamos a actuar nosotros con los musulmanes? ¿Cómo vamos a actuar nosotros con los budistas? De eso se trató lo que estuvimos viendo. ¿Cómo vamos a interaccionar con ellos? ¿Cómo les vamos a amar? ¿Cómo les vamos a hacer cortés a ellos? ¿Cómo les vamos a invitar a que conozcan de este camino? Jesucristo. Según 14:6 de Juan. Eso es lo que hemos estado viendo en el 13, perdón. Entonces, amando a nuestros enemigos, por ejemplo, gente que nos haga daño, que nos persiga, ¿cómo nosotros podemos amarlos haciendo un balance, sin equivocarnos y religiosamente dejar que nos maltraten? No, amando a nuestros enemigos a la manera como el Espíritu Santo nos da la sabiduría. La vida del cristiano como ciudadano también vimos. Cómo tenemos que comportarnos sobre dar los taxes, cumplir con las reglas de acá, que Dios nos manda, que Jesucristo fue un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando Él le mandó a Pedro a que fuera a pescar y le dijo: en el primer pez que pesques vas a encontrar una
moneda, realmente era una moneda, en la panza del pez. Rajaba el pez y iba a estar una moneda bien valiosa de oro, probablemente bien valiosa, porque le dijo de que con esa moneda iba a pagar los taxes de él y los de Pedro también, pagar los tuyos, porque vos no has pagado tus taxes todavía, ¿verdad? Pedro le dijo. Entonces, como el Señor Jesucristo nos da ejemplo de todo lo que estamos viendo, todo Él nos da un ejemplo, completamente todo. Entonces, este capítulo 13 habla de eso, cómo nosotros vamos a cumplir nuestras responsabilidades como ciudadanos, cómo nosotros vamos a cumplir nuestras obligaciones, cómo nosotros vamos a ser responsables con nuestras familias. Es religión decir, me voy a la iglesia y que vea cómo hace mi familia. Eso es una religiosidad, eso no puede ser así. De hecho, la Biblia dice que tu familia es el primer ministerio. También, cómo nosotros vamos a esperar que Jesucristo venga a traernos también, sobre todo. Algunos detallitos hubieron ahí en el capítulo 13 sobre esto. Ahora, en el 14 vimos el amor y la diferencia de opiniones con la gente que es débil en la iglesia. ¿Se acuerda? Sí, ¿verdad? El fuerte y el débil estuvimos viendo en los primeros 3 versículos que vimos el viernes pasado. Cómo caminar en amor. Ahora, en este 15 entramos hablando sobre cómo seguir el ejemplo de Cristo nosotros. La conclusión, el capítulo 15 se trata sobre la conclusión del 14. Fíjense que los teólogos, los eruditos, los maestros de la ley dividieron la epístola de Romanos en 16 partes, capítulos, de las cuales yo les acabo de hablar de partes que cubren varios capítulos. ¿Se dieron cuenta? Este capítulo 15, acuérdense que estamos en una enseñanza en este momento, enseñanza. Este capítulo 15 es realmente la culminación del 14. Comienza con la culminación, como cerrando, como resumiendo. Y el capítulo 15, le cuento, antes de que termine el 15, vamos a cerrar las doctrinas de la columna vertebral de todos Romanos. Lo demás que vendrán detallitos extras en los otros temas que son bien importantes también. Pero hablando de las doctrinas, ahí vamos a ir cerrando. En este y el otro viernes cerramos ya los temas de la doctrina sobre la columna vertebral del cristiano. Qué excelente. En este 15 dijimos que tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Y comenzamos el viernes pasado sobre la conclusión, sobre el tema fuertes y débiles, cómo nos vamos a tratar. Lo que se pide a los fuertes vimos en el 1 y 3. ¿Qué es lo que se pide a que hagan los fuertes? ¿Y qué es lo que se le pide que hagan los débiles? Fuerte significa alguien que tiene que mostrar que es fuerte a través de la humildad. ¿Cómo? Conocimiento de la palabra, pero en humildad, en vivencia. No solamente saberse un montón de versículos y tirarlos para todos lados los versículos, que yo me puedo esto. Yo he conocido tanta gente que maneja la Biblia de memoria. Para cada detalle tira un versículo. Pasa una situación ahí o un versículo y otro, y lo hacen perfectamente, pero son orgullosos. Entonces de nada les sirve que se sepan de memoria la Biblia. De nada sirve si no la vivimos, si no la llevamos a la vida diaria. Eso lo hace el Espíritu Santo, quien la hace viva en nosotros. Entonces, cuando nosotros decimos que alguien es fuerte, lo va a mostrar a través de la humildad, a través de ser pobre en espíritu, como dice la bienaventuranza en el 5 de Mateo. Reconocer que hasta que salga este cuerpo, hasta que vaya al otro cuerpo para ir con Cristo, es débil. A pesar que se considera fuerte. ¿Por qué fuerte? Porque conoce las doctrinas de la palabra. Conoce qué es lo que debe de evitar y qué es lo que no, y qué es lo que sí puede usar. En la palabra va a saber tratar con las diferentes culturas de personas que van a llegar a la iglesia. Va a poder tolerar y va a poder llevar de la mano en ministerio a las personas que todavía no han dejado la carne y que van a comenzar a ser parte de nosotros. Diferentes culturas, como le pasó a la iglesia cristiana en Roma, que es donde Pablo está escribiéndoles, porque ahí habían dos tipos de
bueno, varios tipos de personas. Los judíos que traían un montón de reglas estrictas del Antiguo Testamento y los gentiles que traían un montón de qué decir, de vida pagana, digámoslo así. Se encontraron los nuevos y los judíos y allí comenzaron los judíos a querer obligar a los gentiles a que tenían que cumplir las reglas que ellos habían recibido de Abraham en el Antiguo Testamento, las cuales no aplican a este tiempo. ¿Sí? No aplican porque Jesucristo es el padre de la ley. Jesucristo vino a mostrar la ley. Él finalizó la ley, esas restricciones para dividir, para poder distinguir al pueblo de Israel con los otros pueblos. Habían tantos preceptos. Y entonces los judíos, cuando ellos iniciaron la iglesia de Cristo, querían imponerle a los nuevos que no eran judíos. Y ahí vino lo de esta carta. Por eso es que estamos hablando sobre los débiles y los fuertes. Los fuertes se creen, entonces no son fuertes, son falsos. Pero hay fuertes que sí, como Pablo. Pablo se pone como uno de los fuertes ahí. En el primer versículo del 15 dice, nosotros los fuertes. ¿Por qué? Él lo mostró en humildad. Lo mostró porque en un momento él sabía que no se tenía que rapar la cabeza, no era necesario, pero se la rapó por los débiles, porque quería alcanzar a personas que para ellos era más fácil atender el evangelio, las buenas nuevas, a través de una persona que cumpliera digámoslo así, una regla de ellos, que era raparse la cabeza. Pablo hizo tantas cosas para alcanzar personas para Cristo. Hizo muchas cosas impresionantes. Pablo, entonces realmente él sí se merece decir, nosotros los fuertes, él sí se lo merece, porque lo mostró en sangre propia, que él fue humilde y fue tolerante, no permisivo al pecado, pero sí muy tolerante y muy sabio y balanceado para llevar a todos a los pies de Cristo. Ese es el detalle. Bienvenidos a esta enseñanza a todos. Estamos aprendiendo sobre ya los últimos versículos de la epístola de Romanos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que vimos que lo que se les pide a los fuertes en Romanos 15, del 1 al 3, ¿qué es lo que se les pide a los fuertes? Soportar las flaquezas de los débiles. No agradarnos a nosotros mismos es lo que se les pide. No agradarnos a nosotros, sino que agradar al otro. ¿Qué más se nos pide? Ese fue en el versículo 1, ¿verdad? Soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros. En el versículo 2, estamos hablando de Romanos 15, lo que vimos el viernes. En el 2, se nos pide agradar al prójimo en lo que edifica. Agradarlo en lo que edifica. Aquí estamos dando este detallito para que vea que no se trata que vas a agradar a todos pecando. No, en lo que edifica. Y en el versículo 3 vimos que Jesús nos dio el ejemplo de lo que se nos pide. Ok, eso fue. En aplicación del viernes, yo puse una pequeña aplicación para estar más claro en lo que vamos estudiando. Voy a dar una aplicación a la vida real de hoy. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ejercitarnos con frecuencia en la actitud de nosotros. Comenzar a practicar el negarnos a nosotros mismos. Si nosotros hacemos eso, todos los problemas que existen en la iglesia, esos problemas, detalles que a veces llega la queja al pastor y el pastor le toca dedicar horas para resolverlos, los vamos a resolver nosotros antes, los vamos a prevenir si nosotros ejercitamos continuamente la actitud de negarnos a nosotros y atender al débil. No venir e imponer nosotros, ¿verdad? Como religiosos, que alguien tenga que y punto cambiar o desechar a alguien. No tenemos que hacer eso. Ok, entremos al versículo de hoy. Qué buenísimo, ¿verdad? Lo hicimos bien rápido. Romanos 15:4. Entremos. Dice así, después de la aplicación de lo anterior, vamos a lo de hoy. Porque las cosas que se escribieron antes. Oh my God, solo esta frase tengo mucho que hablar, pero sigamos. Para nuestra enseñanza se escribieron. ¿A fin de qué? Por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Oh, wow. Fíjese bien,
Porque las cosas que se escribieron antes, ¿qué fue lo que se escribió antes? El Antiguo Testamento, la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 de Samuel, 2 de Samuel. Ya iba a decir 3 de Samuel, pero eso no existe. 2 de Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Esos 39 libros del Antiguo Testamento se está refiriendo acá. Porque las cosas que se escribieron antes, está hablando Pablo del Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Estamos claros? Todo eso fue para nuestra enseñanza, está diciendo. Para eso fue. A fin de que por la paciencia, o sea, para que toda esa enseñanza nos trae paciencia y consolación a través de las Escrituras. ¿Y eso qué va a causar en nosotros? Esperanza. Lo que se nos pide está fundamentado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice el versículo 4. ¿Vieron? ¿Verdad que aprendimos rápido sobre el versículo 4? Continuemos. Las prácticas que se nos pide se escribieron antes, pero hay que vivirlas hoy. Si se escribieron antes, pero vivámoslas hoy, pues. Ahora, ¿pero qué es lo que vamos a vivir? Pablo está enseñándonos usando el Salmo 69:9, fíjese usted. El celo de tu casa me consume. Sobre mí caen los insultos de tus ofensores. Ahí está profetizando a Jesucristo, fíjese. Jesucristo está diciendo eso por adelantado. ¿Sí? Sobre mí caen los insultos de tus ofensores, papá Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Que nosotros tenemos que estar dispuestos, que si caen insultos sobre nosotros, esos insultos que cayeron sobre Jesucristo, no hay problema, es que caigan. A mí ya me han insultado, ustedes han sido testigos cuando predicamos en línea, gente que sale ahí chateando. A veces reacciono, a veces no. Le pido al Espíritu Santo que me guíe cuando sí y cuando no. Las últimas veces decidí mejor no, porque el Señor me dijo no discutas con gente que lo que quiere es pelear. Pero el Señor me va a guiar si hay que hablarle a alguien y si alguien simplemente lo está haciendo por ignorancia. Pero el Espíritu Santo lo conoce todo, Él lo sabe. El Espíritu revela todo. De hecho, esto que acabamos de leer del versículo 4, ¿sabes qué? ¿Quién crees tú que fue el que reveló a Moisés el Pentateuco? ¿Quién crees que fue? ¿Quién crees tú que reveló Job? Esos libros primeros que existieron. El Espíritu Santo, el poder de Jesucristo, el poder de Dios Papá fue el que reveló. Entonces, si Él reveló Salmos, si Él reveló 1 de Samuel, 2 de Samuel, todos estos del Antiguo Testamento, de Nehemías, Ageo, todos estos libros, los profetas, la ley, esos poemas que están ahí, la historia de los jueces, los reyes, todos esos libros que están ahí los reveló el Espíritu Santo a hombres. ¿Para qué? Para que quedara para nosotros. Y si Él lo reveló, ¿sabe por qué lo reveló? Para venir y explicarlo hoy en el Nuevo Testamento. Y hoy lo está haciendo a través de Pablo, a quien lo bajó de un caballo. Lo bajó y ha venido aquí a detallarlo, a revelarlo para llenar nuestras necesidades. Las necesidades que tenemos hoy están siendo llenas por medio de la oración de la palabra. Y el Espíritu Santo lo hace. ¿Y sabe a quién se lo está revelando en este momento? No a todos, les cuento, no a todos. El Espíritu Santo esconde a veces la revelación a personas. ¿Saben por qué? Porque no están dispuestas. Y así ha sido siempre, hermanos. Jesucristo hablaba a través de parábolas. ¿Sabes por qué? Porque Él sabía que había personas que no estaban comprometidas, no estaban humildes a recibir la palabra. Y Él decía, voy a ponerlo en una parábola para que solamente lo entiendan a los que sí me están siguiendo.
comprometidamente. Estoy hablando a la luz de la palabra lo que le estoy diciendo. No es una manipulación. No. La palabra siempre se aplicó de esa manera. A los que traen su corazón humilde a recibirla. No a los que se creen sabios. Si lo que son necios. Dios trae la palabra y viene el Espíritu Santo, no importa de en qué bocina suene. Tú lees la Biblia, ahí están todas las herramientas en Iglesia Viña Evanston. Continuamente trabajamos día de noche, de madrugada, para que esté todo servido a la mesa. ¿Tú lo has visto? ¿Lo has visto en Facebook, en YouTube? Más de 500 prédicas de la visión de cómo queremos guiar a la viña. Ahí están, cuenta de YouTube, 3 cuentas de YouTube, Facebook, grupos pequeños. La iglesia siguió caminando porque es del Espíritu Santo, la llevó de la mano en esta pandemia. No paró, aumentó, creció. Y ahora vamos a la siguiente etapa. No tendremos miedo ni aflicción por lo que venga, porque Él cuida de su iglesia. Si Él dijo que el infierno y nadie iba a poder contra ella, Él lo demostró. Sí lo demostró, lo hizo.